¿Alguna vez te has detenido a observar a esas personas que parecen ejercer una influencia casi mística sobre su entorno? No necesitan alzar la voz ni implorar. Su método es la retirada, el simple acto de alejarse, y con ello, todo a su alrededor se transfigura. La dinámica de la energía se altera drásticamente. Las personas a su alrededor comienzan a cuestionarse, a perseguir, a experimentar una gama de emociones que antes no afloraban. Ahora te invito a reflexionar sobre una posibilidad. ¿Qué sucedería si tú adoptaras una postura similar? Si, en lugar de reaccionar de manera inmediata a cada estímulo, optaras por el silencio en vez de la respuesta automática. Si eligieras el repliegue en lugar de la explosión emocional. El núcleo de esta poderosa transformación radica precisamente ahí, en cuando dejas de estar siempre accesible, ya sea a nivel emocional, físico o psicológico. El mundo que te rodea se ve inmerso en una especie de crisis. Esto ocurre porque aquellos que interactúan contigo están acostumbrados a ejercer control sobre ti a través de tus reacciones predecibles, de tus impulsos y de tu constancia. Sin embargo, el momento en que decides retirarte, el juego se redefine por completo. Aquellos que creían conocerte en lo más profundo de tu ser, de repente se dan cuenta de que en realidad no sabían absolutamente nada de ti. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, articuló una verdad fundamental. Todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Te propongo que pienses en esto cuando te vuelves menos accesible. ¿Quién es el que verdaderamente experimenta desesperación? ¿Quién se irrita? ¿Quién intenta provocarte con la única intención de elicitar alguna emoción en ti, por mínima que sea? Estas reacciones no hablan de ti, sino que revelan mucho más sobre la otra persona. Y lo que es aún más revelador, demuestran hasta qué punto has sido manipulado sin siquiera percatarte. Te has entregado una y otra vez con el propósito de complacer, de mantener una falsa paz, de no perder a individuos que, en el fondo, nunca estuvieron verdaderamente contigo. Con cada sí forzado, con cada respuesta instantánea, con cada reacción emocional que ofreces sin filtro, estás cediendo una fracción vital de tu energía. Y al final de la jornada, ¿qué queda de ti? Una profunda fatiga, una creciente frustración, una sensación de vacío que te resulta inexplicable. Pero la razón es clara: has estado demasiado disponible para aquellos que no merecen ni siquiera un minuto de tu silencio, ni la más mínima parte de tu atención o tu presencia. Es crucial comprender que esta perspectiva no busca que le des la espalda al mundo de manera absoluta. Por el contrario, su esencia reside en la elección consciente de priorizarte a ti mismo, de poner tu bienestar en primer lugar. Se trata de embarcarse en lo que Jung denominó el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en una persona íntegra, auténtica y completa. Este profundo viaje hacia tu verdadero yo comienza en el instante en que asimilas que el silencio puede ser una fuerza infinitamente más poderosa que un millar de argumentos, que la retirada, cuando surge de la conciencia y no de la evasión, es en sí misma un acto supremo de poder y autodeterminación. Por lo tanto, te pregunto directamente, con una mirada reflexiva, ¿cuánto tiempo más seguirás siendo regido por las emociones de otras personas? ¿Hasta cuándo reaccionarás como una marioneta cada vez que alguien toque tus puntos vulnerables, cada vez que intente desestabilizarte o sacarte de tu centro? Quizás ha llegado el momento de romper esas ataduras que te mantienen cautivo, de replegarte y de convertirte en un enigma. Porque es en ese preciso momento, cuando dejas de estar constantemente disponible, que todo a tu alrededor comienza a cambiar de manera radical e irreversible. Desde tu más tierna infancia, se te ha inculcado la creencia de que debes estar siempre presente, de responder con prontitud, de complacer a los demás, de decir sí incluso cuando tu deseo más profundo era decir no. Has sido condicionado a creer que tu valía personal reside en la medida en que eres accesible y útil para los demás. Pero aquí reside una verdad contundente, una que quizás nadie te ha revelado con la claridad necesaria hasta ahora. Esta disponibilidad desmedida no es una virtud, es, en esencia, una cárcel, una prisión que te confina. Y mientras persistas en la idea de que necesitas ser accesible en todo momento, ya sea a nivel emocional o en cualquier otra esfera, serás objeto de manipulación, tu energía será drenada implacablemente y serás relegado al olvido tan pronto como dejes de ser útil a los propósitos de los demás. ¿Sabes la razón de esta dinámica? Porque estar siempre disponible te convierte en una persona predecible, y todo lo que es predecible se transforma inexorablemente en una herramienta. Las personas comienzan a utilizarte como una especie de botón de emergencia emocional. Lo presionan cuando anhelan atención, cuando buscan alivio para sus propias aflicciones, cuando necesitan validación o consuelo. Y una vez que han obtenido lo que desean, simplemente te vuelven a colocar en el estante hasta la próxima vez que te necesiten. Sin embargo, tú no te percatas de esta realidad porque te encuentras atrapado en una profunda ilusión de que al estar presente para todos, alguien también estará presente para ti.
Pero esta es una premisa errónea, simplemente no funciona de esa manera. Carl Jung profundizó en el concepto de la persona en esa máscara social que adoptamos y exhibimos ante el mundo, con el fin de ser aceptados, amados y reconocidos. Y es precisamente esta máscara la que te mantiene en un estado de excesiva disponibilidad. Te dices a ti mismo que estás bien cuando en realidad te sientes asfixiado por las circunstancias. Respondes a los mensajes de manera inmediata, incluso cuando la fatiga te consume y apenas puedes mantenerte en pie. Te explicas, te justificas, te defiendes a ti mismo como si tuvieras una deuda perpetua con el mundo entero. Pero la cruda verdad es que cuanto más te colocas en el centro del escenario de los demás, más te desvaneces y desapareces de tu propio escenario, de tu propia vida. Estar disponible en todo momento es una forma sutil pero devastadora de autoabandono. Es una manera disfrazada de buscar aprobación constante, de evitar el rechazo a toda costa, de intentar controlar la imagen que otros tienen de ti. Sin embargo, este anhelo de control conlleva un precio exorbitante. Y el precio es tu propia paz interior, tu tranquilidad, tu serenidad. Es tu energía vital, esa fuerza limitada y preciosa, siendo distribuida sin mesura como si fuera inagotable, cuando en realidad es sumamente finita y escasa. Las personas que te exigen disponibilidad constante en realidad no te quieren a ti como persona. Lo que desean es lo que les proporcionas: validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero cuando tú te transformas, cuando estableces un límite firme, cuando te niegas a reaccionar de la manera esperada, esas mismas personas se irritan profundamente, te acusan, te tildan de extraño o diferente. Esto no sucede porque tú hayas cambiado en esencia, sino porque has dejado de ser funcional para sus propios fines, para sus propias necesidades egoístas. Y aquí radica el punto más cruel y difícil de asimilar. Cuanto más disponible eres, menos valor te otorgan los demás. Porque aquello que es excesivamente abundante, que está siempre al alcance, se convierte en una especie de trapo emocional. Nadie respeta lo que no tuvo que ganarse con esfuerzo. Nadie valora lo que siempre está ahí, a su disposición. Por lo tanto, detente un momento y reflexiona profundamente. ¿Quién verdaderamente merece tu valioso tiempo? ¿Quién es digno de tu atención, de tu presencia, de tu escucha activa? O, mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Antes de responder a estas cruciales preguntas, es imperativo que comprendamos un aspecto esencial. ¿Por qué reaccionamos con tanta facilidad? ¿Por qué cedemos tan prontamente a las demandas externas? ¿Qué se esconde detrás de este impulso casi automático de responder, de justificarse, de complacer a los demás? La respuesta yace en lo que Carl Jung denominó la energía psíquica, y es sobre este concepto vital que profundizaremos ahora, porque tu energía es, en última instancia, todo lo que posees, y si no aprendes a protegerla celosamente, alguien más la utilizará en tu contra, la explotará para sus propios beneficios. Carl Jung no concebía la psique humana como una máquina autómata que reacciona a los estímulos sin consecuencias ni impacto. Para él, nuestra mente se asemeja a un complejo sistema energético, donde cada pensamiento, cada emoción y cada acción consume una porción de esa energía. La pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿estás eligiendo conscientemente dónde dirigir tu energía? ¿O estás permitiendo que el mundo exterior decida por ti en cada momento, drenándote sin tu permiso? Cada vez que reaccionas de manera impulsiva, estás malgastando una valiosa cantidad de energía psíquica. Cuando te defiendes de una crítica que ni siquiera merecía tu atención, cuando respondes a una provocación con el único fin de demostrar que tienes razón, cuando te enredas en discusiones estériles y sin sentido, cuando intentas complacer a aquellos que no te valoran en lo más mínimo, estás dilapidando tu fuerza interior en aquello que no te nutre, que no te construye, que no te aporta nada positivo. Y Jung fue inequívoco al afirmar que aquello a lo que te resistes, persistes. Cuanto más reaccionas, más te atas a esas dinámicas y a esas personas que te drenan. Las personas que viven emocionalmente agotadas y drenadas no son débiles, simplemente están mal dirigidas. Su energía está siendo canalizada hacia los lugares equivocados. ¿Y sabes lo que le sucede a alguien que vive en un estado constante de agotamiento? Se vuelve vulnerable, una presa fácil. Las personas manipuladoras, oportunistas y emocionalmente necesitadas tienen la capacidad de percibir esto. Notan que no sabes cómo salvaguardar tu energía, que reaccionas a cada estímulo, que siempre intentas resolver el mundo para los demás, y se aprovechan despiadadamente de esta disposición. Jung afirmó que una psique sana es aquella que sabe cómo mantener y conservar la energía dentro de su propio sistema. Esto implica poseer la sabiduría para decir no sin sentir culpa, para permanecer en silencio sin experimentar la sensación de cobardía, y para observar con detenimiento antes de actuar impulsivamente. Porque el verdadero poder no reside en la reacción inmediata, reside en la capacidad de elegir cuándo y cómo actuar. Y esto solo es posible cuando te conoces lo suficientemente bien como para reconocer tus propios impulsos,
tus patrones reactivos. ¿Cuántas veces has perdido el sueño debido a una conversación no resuelta, a un conflicto que te carcome por dentro? ¿Cuántas horas has pasado rumiando sobre lo que deberías haber dicho o tratando de entender por qué alguien te trató de manera desconsiderada? Todo esto es energía siendo drenada sin ningún retorno positivo. Estás manteniendo vivos fantasmas que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo y alimentando dinámicas que solo existen porque tú insistes en seguir respondiendo a ellas. La energía psíquica puede ser visualizada como un campo de fuerza, una especie de aura interna. Cuando está bien protegida y gestionada, genera una presencia innegable. Entras en una habitación y automáticamente inspiras respeto, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Pero cuando se maneja de manera deficiente, te vuelves invisible, reactivo, frágil, y el mundo no tiene piedad con aquellos que ceden con facilidad a las presiones externas. Por lo tanto, es momento de que empieces a observar tus propios disparadores, esos estímulos que te hacen reaccionar automáticamente. ¿Qué es lo que te hace perder tu centro, tu equilibrio interno? Precisamente esos son los puntos exactos por donde tu energía se escapa y se disipa. Y es ahí, en esos puntos vulnerables, donde necesitas enfocar tu trabajo. No se trata de volverte una persona fría o indiferente, sino de ser selectivo, de ejercer soberanía sobre ti mismo, de tomar las riendas de tu propia existencia. Y aquí llega una de las más grandes revelaciones de Jung cuando conservas tu energía. Rompes las proyecciones que los demás depositan en ti, y esto, créeme, incomoda profundamente a muchas personas, porque ahora estamos adentrándonos en un territorio más oscuro, el de la manipulación silenciosa, esa que opera bajo la superficie. Es fundamental que exploremos cómo las personas oportunistas se alimentan de tu energía y por qué tu falta de disponibilidad las desarma por completo, desmantelando sus juegos. Prepárate para ver a los ojos a quienes siempre te han drenado, sin que tú te dieras cuenta. Creías que tenías el control, que tus reacciones eran decisiones conscientes y deliberadas, pero la verdad es mucho más sombría. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, son patrones arraigados, y aquellos que entienden esta programación te manipulan con una facilidad asombrosa. Las personas oportunistas no necesitan elevar la voz, amenazarte o forzar situaciones para lograr sus objetivos. Simplemente activan los botones que tú has dejado expuestos, y tú, de manera casi mecánica, reaccionas una y otra vez. Carl Jung denominó a esto proyección, el mecanismo psicológico a través del cual las personas proyectan en los demás lo que no pueden ver o aceptar en sí mismas. Pero existe otra faceta de este fenómeno, una que pocos notan. Mientras otros proyectan sobre ti, tú también te conviertes en el receptáculo, en el lienzo en blanco para esas imágenes y expectativas. Y cuanto más emocionalmente disponible eres, más te conviertes en ese lienzo, absorbiendo las proyecciones de los demás. ¿Recuerdas a ese amigo que solo te busca cuando está en crisis? ¿A esa pareja que siempre necesita que tú salves el día, que rescates la situación? ¿A esa persona que te alaba, pero solo mientras le eres útil a sus intereses? Nada de esto es coincidencia. Ellos no se están relacionando contigo como persona. Se están relacionando con la idea que tienen de ti, con el rol que tú has aceptado desempeñar en sus vidas. Y la pregunta clave es, ¿por qué aceptas desempeñar ese papel? La respuesta a menudo reside en el miedo a decepcionar, miedo a no ser amado, miedo a ser abandonado. La manipulación más eficaz no se manifiesta en los gritos o en las confrontaciones abiertas. Se produce en el silencio de la culpa. Sucede cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que necesitas estar disponible, que debes ayudar, que tienes que comprender, incluso cuando esa entrega te destruye por dentro, te vacía y te aniquila. Y aquí reside el punto central y más liberador. El manipulador no necesita controlarte de forma directa, simplemente necesita que tú sigas reaccionando de la misma manera, de forma predecible. Pero cuando tú dejas de reaccionar, cuando rompes ese patrón, el juego se quiebra, se desarticula por completo. Cuando comienzas a decir no, cuando respondes con silencio en lugar de con explicaciones, cuando te retiras en lugar de justificarte, las proyecciones que te habían impuesto comienzan a desmoronarse, la máscara que te habían colocado, el rol que te asignaron, se cae. Y esto deja a las personas profundamente desorientadas e inquietas, porque ya no saben quién eres en realidad. Y lo que es peor, ahora se ven obligadas a mirarse a sí mismas, a confrontar su propio interior. Y no todos están preparados para eso, para ese autoexamen. Tu falta de disponibilidad, tu inaccesibilidad, se convierte en una amenaza existencial para ellos, porque los obliga a confrontar su propio vacío, sus propias carencias. El silencio que les ofreces para Dedicament revela el ruido interno que ellos desesperadamente no quieren escuchar. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el ataque, la crítica,
el drama emocional desmedido, no porque tú estés equivocado en tu accionar, sino porque dejaste de servirles como un espejo conveniente donde proyectar sus propias sombras y necesidades. Jung lo expresó con una claridad meridiana: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo de sus demandas, la sombra de los demás, sus aspectos inconscientes y negados, comienza a emerger a la superficie. Y esto es insoportable para aquellos que siempre te han utilizado como una vía de escape para sus propias incomodidades. Pero ¿qué hay de ti? ¿Estás realmente preparado para enfrentar la incomodidad de ser malinterpretado, de ser rechazado o incluso de ser atacado por el simple hecho de protegerte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a soportar el silencio que se produce después de la ruptura de esas dinámicas tóxicas? Porque es precisamente en ese silencio, en esa aparente quietud, donde nace un nuevo tipo de poder, una fuerza intrínseca y transformadora. El mundo moderno es un lugar ruidoso, saturado de voces que compiten por ser escuchadas. Todos anhelan responder rápidamente, ganar debates inútiles y demostrar su punto de vista, incluso si ello les cuesta su propia paz interior. Pero existe un poder que muy pocos conocen y que aún menos dominan: en el poder del silencio. No se trata del silencio de la pasividad o de la cobardía, sino de un silencio consciente, estratégico y brutalmente lúcido. Un tipo de silencio que no es una ausencia, sino una presencia amplificada, resonante. Jung no concebía el silencio como un vacío, como una mera falta de sonido, sino como un terreno fértil para la transformación interna profunda. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente, comienzas a observar, y al observar con atención plena, percibes patrones que antes pasaban desapercibidos. Identificas repeticiones emocionales, los intrincados juegos de manipulación de los que eres objeto, los ciclos de autosabotaje en los que has estado inmerso. El silencio permite la lucidez, la claridad mental. La lucidez, por su naturaleza, es peligrosa para aquellos que viven para controlarte, para mantenerte atado a sus redes. ¿Has notado cómo algunas personas entran en pánico cuando no les respondes, cuando no te explicas, cuando simplemente desapareces de su radar por un tiempo? No es que te extrañen genuinamente, es que tu silencio les arrebata el control narrativo, la capacidad de dirigir la historia a su conveniencia. Mientras hablas, mientras sigues en el diálogo, sigues participando en su juego. Pero cuando te callas, cuando eliges el silencio, cambias las reglas del juego por completo. Y eso desequilibra a cualquiera que se alimenta de tu reacción, de tu respuesta automática. El verdadero silencio no es la ausencia de voz, es el dominio sobre la propia energía, la maestría sobre tu ser. Es la negativa consciente a ser arrastrado por las emociones ajenas, a dejarte influenciar por los estados internos de los demás. Es la elección deliberada de no involucrarse en batallas que no merecen tu desgaste, tu energía vital. Jung afirmó que la individuación, ese proceso de convertirte en quien verdaderamente eres, requiere este distanciamiento, esta pausa, porque solo en el silencio puedes escucharte a ti mismo, sin la interferencia incesante del mundo exterior. Pero no te equivoques, el silencio tiene un precio, y a veces, un precio alto. Te distanciará de personas que solo te valoraban por el papel que desempeñabas en sus vidas, por tu utilidad. Te hará incomprensible para aquellos que solo te veían a través del filtro de sus propias proyecciones, de sus propias expectativas distorsionadas. Te hará parecer frío, distante e incluso arrogante a los ojos de algunos. Pero todo esto es simplemente una reacción de aquellos que nunca quisieron lidiar con tu profundidad, con tu esencia, solo querían tu utilidad, tu función. Y aquí está la cruda verdad: en cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras, porque comprendes que cada frase que pronuncias es una inversión energética, una parte de ti que entregas. Y no todo el mundo merece tener acceso a tu verdad más íntima. A veces, el silencio no es un retroceso, una retirada. Es un acto de soberanía, de autoposesión. Es el lenguaje elocuente de aquellos que ya no necesitan demostrar nada a nadie, que han encontrado su valía interna. El silencio es inherentemente incómodo porque obliga al otro a confrontar sus propios pensamientos, su propio ruido interno, su propia soledad. Y esa incomodidad, esa resistencia, revela mucho más sobre ellos que cualquier argumento que pudieras esgrimir. No necesitas justificar tu ausencia. Tu ausencia se explica por sí misma, por la coherencia de tu decisión. Y aquellos que se sienten amenazados por ella, simplemente revelan cuán dependientes eran de tu desequilibrio para mantener su propio control y estabilidad emocional. Pero el silencio más poderoso no es el que perturba al otro. Es el silencio que te reconstruye desde adentro, el que te repara y te fortalece. Es el silencio que te conecta con algo más allá de la aprobación externa, de la necesidad de validación ajena. Es en este espacio interno, libre de las demandas y presiones de los demás, donde comienzas a recuperar tu energía vital,
a reconectar con tu esencia más profunda. Y precisamente de esto trata la siguiente parte, de que no basta con eliminar el ruido externo. Necesitas reaprender a usar tu energía de manera consciente, a elegir dónde la inviertes, dónde la conservas, y lo más importante, donde nunca debe ser desperdiciada. Es el momento de aprender a ser selectivo con tu propia alma, con tu propio ser. De nada sirve comprender todo esto a nivel intelectual si en la práctica sigues diciendo sí cuando en realidad quieres decir no, si respondes a mensajes que te incomodan, si participas en conversaciones vacías y superficiales, y si mantienes relaciones que solo existen por inercia. La conciencia sin acción es simplemente otra forma de autoengaño, de engañarte a ti mismo. La verdadera transformación, la metamorfosis, comienza cuando decides firmemente convertirte en una persona selectiva e intencional, y esto sin duda requiere una férrea disciplina emocional. La inaccesibilidad consciente no se trata de ser frío, arrogante o indiferente. Se trata de dejar de estar disponible para cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón que no resuene con tu verdad. Se trata de tomar el control total de tu propia energía, de tu propio tiempo, de tu propia paz mental. Y este proceso de empoderamiento comienza con acciones pequeñas, pero significativas, a no responder de inmediato a cada mensaje o llamada, respirar profundamente antes de reagir impulsivamente, retirarte de una discusión antes de ser arrastrado al caos y la negatividad, apagar tu teléfono sin sentir culpa o remordimiento, decir hoy no cuando sientes que no es el momento adecuado, expresar no me interesa con firmeza y sin titubeos, afirmar no me voy a involucrar cuando una situación no te concierne. Pero aquí reside la parte más crucial de todas: no necesitas justificar tu ausencia. No tienes por qué explicar tu silencio. No le debes nada a nadie más que a ti mismo. Y esto para muchas personas resulta imperdonable, una afrenta directa, porque cuando te niegas a dar explicaciones, les arrebatas a los demás el poder de mantenerte cautivo dentro de una narrativa emocional donde tú siempre eres el servicial, el comprensivo, el accesible, el que está siempre ahí para ellos. Carl Jung comprendió que todo proceso de individuación, de devenir uno mismo, atraviesa una fase de aislamiento, pero no se trata de una reclusión depresiva o destructiva, sino de un aislamiento sagrado, un tiempo de retiro interno. Es un periodo donde reaprendes a escuchar tu propia voz interior, sin la constante interferencia del mundo exterior, donde reconstruyes tu identidad, no basándote en la mirada o el juicio de los demás, sino desde tu propio centro, desde tu esencia más auténtica. ¿Quieres una buena forma de medir tu propia evolución, tu progreso en este camino? Observa quiénes comienzan a distanciarse de ti cuando te vuelves más reservado, más selectivo. Observa quiénes intentan provocarte cuando dejas de reaccionar a sus manipulaciones. Observa quiénes te acusan de haber cambiado diferente. Cuando finalmente empiezas a protegerte a ti mismo, a establecer límites firmes, estas no son señales de que estés equivocado. Son pruebas irrefutables de que has comenzado a liberarte, a romper las cadenas que te ataban. Ser inaccesible, o más bien, conscientemente no disponible, es incómodo al principio. Te sentirás culpable, te invadirá la sensación de estar siendo egoísta. Escucharás a otros decir que estás siendo demasiado duro, demasiado frío. Pero esto es una parte inherente del proceso de deconstrucción, de desaprender viejos patrones. Has pasado toda tu vida siendo condicionado a ponerte en segundo plano, a priorizar a los demás. Es natural, por lo tanto, que el cambio genere incomodidad no solo en ti, sino en todos aquellos que se beneficiaban de tu antigua versión, de tu yo complaciente. La inaccesibilidad consciente es el cimiento, la base inquebrantable de la autodeterminación. Cuando le dices no al mundo, en realidad estás diciendo un rotundo sí a ti mismo, a tu bienestar, a tu autenticidad. Cuando te retiras de un entorno tóxico, estás reafirmando que tu paz interior, tu serenidad, vale infinitamente más que cualquier conexión falsa o superficial. Y cuando dejas de explicarte, cuando dejas de justificar cada uno de tus movimientos, comienzas a ser respetado, incluso si es por un número reducido de personas, pero por las correctas. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para este tipo de presencia, para esta nueva versión tuya, porque tu ausencia emocional, tu capacidad de desapegarte, expondrá heridas en ellos que no quieren enfrentar, verdades que han evadido. Revelará lo mucho que dependían de tu caos emocional, de tu desequilibrio, para sentirse en control de sus propias vidas. Y es en ese momento, en esa exposición, cuando llega la ruptura, y con la ruptura, inevitablemente, viene el dolor, la soledad, el distanciamiento, la sensación de estar perdiendo algo valioso, cuando en realidad lo único que estás haciendo es liberarte, despojándote de lo que ya no te sirve. Pero ¿qué sucede después de eso? ¿Qué viene después del distanciamiento? ¿Qué nace de ese silencio que al principio parece tan abrumador? En la última parte abordaremos precisamente este punto, el renacimiento que solo se produce cuando tienes el coraje de ser malinterpretado, de estar solo,
y de volverte íntegro por ti mismo. Es el momento de comprender por qué la soledad del fuerte no es una condena, sino el verdadero camino hacia la libertad auténtica y duradera. Cuando dejas de estar constantemente disponible para todo el mundo, algo verdaderamente profundo y transformador comienza a ocurrir. En primer lugar, llega el silencio. Un silencio incómodo al principio, que parece gritar dentro de ti, resonando en cada rincón de tu ser. Te preguntas si hiciste lo correcto, si estás siendo demasiado severo contigo mismo o con los demás, si estás perdiendo a personas que genuinamente te querían o que valoraban tu presencia. Pero, gradualmente este silencio, lejos de ser una carga, transforma. Comienza a purificar, a calmar, a sanar las heridas internas. Y entonces emerge la soledad, pero no la soledad entendida como ausencia de compañía en vacío. Es la soledad de la presencia total en tu propia presencia. Tu esencia más pura es la soledad del fuerte. La soledad de aquel que ya no se traiciona a sí mismo con el fin de mantener a otros cerca, de complacerlos a costa de su propio ser. Y en ese espacio que antes estuvo ocupado por la confusión y el caos, ahora entra la claridad, la nitidez mental. Donde antes había ansiedad, ahora se instala una profunda paz interior, una serenidad inquebrantable. Donde antes había una necesidad constante de aprobación externa, entra un nuevo tipo de fuerza, una fortaleza que emana de ser completo y autosuficiente dentro de ti mismo. Carl Jung afirmó que el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, exige que te distancies del colectivo, que te desidentifiques de la máscara social la persona y que camines solo por un tiempo. Y esto es precisamente lo que estás haciendo cuando tomas la decisión consciente de volverte inaccesible, de no estar disponible a cada capricho externo. No estás huyendo del mundo, no le estás dando la espalda. Estás en un acto de profundo amor propio, regresando a ti mismo, a tu centro. Es en este punto crucial donde dejas de ser un mero reactor, un respondedor automático a las circunstancias externas, y te conviertes en un creador de tu propia realidad, en el arquitecto de tu destino. Dejas de ser moldeado por las circunstancias, por las expectativas de los demás, y comienzas a moldear tu propia realidad desde adentro, desde tu poder interior. Las personas que se sienten incómodas con tu ausencia, con tu nuevo límite, revelan con su reacción que en realidad nunca te quisieron a ti como persona, con tu complejidad y tu autenticidad. Lo que deseaban, lo que valoraban, era el rol que desempeñabas en sus vidas, la función que cumplías para ellos. Y ahora que ya no encajas en ese molde, ahora que te niegas a seguir interpretando ese papel, no saben qué hacer contigo, cómo manejarte. Y eso paradójicamente es profundamente liberador para ti. Es cierto, perderás personas en este camino, pero a cambio te encontrarás a ti mismo, descubrirás tu verdadero yo. Te distanciarás de ciertos lugares y entornos, pero al hacerlo, te reconectarás con tu esencia, con la fuente de tu ser. Serás malinterpretado por muchos, pero por fin comenzarás a ser respetado, valorado en tu autenticidad por aquellos que sí importan y que te aprecian por quien eres realmente. Y no te engañes, esto es un renacimiento, un nuevo comienzo, el umbral de una vida donde ya no estás disponible para migajas emocionales, para juegos mentales tóxicos, para vacíos disfrazados de afecto o de conexión. Ahora solo aceptas aquello que resuena plenamente con tu paz interior, con tu verdad más profunda, con tu plenitud y tu integridad. Y si has llegado hasta este punto de la reflexión, es porque una parte de ti, en lo más íntimo de tu ser, ya está lista para emprender este nuevo camino, esta travesía de autodescubrimiento y empoderamiento. Una parte de ti ya ha comprendido que ser amado no significa absolutamente nada, si para ello tienes que abandonarte a ti mismo, si tienes que renunciar a tu esencia, y que el verdadero amor propio, el más auténtico y sanador, comienza en el momento en que te eliges a ti mismo, por encima de todo. Incluso si eso significa por en tiempo, experimentar la soledad, la incomprensión o el distanciamiento.